De pequeños, se nos ha enseñado que Cristóbal Colón descubrió América a bordo de la Niña, la Pinta de la Santa María. Si vivieras en este libro de ficción, 1984, lo más probable es que de un día a otro borraran tu archivo de este suceso histórico e incluso lo reemplazaran diciendo que fue Tom Cruise y Lady Gaga quienes a bordo de un yate descubrieron América. Todo el mundo debería creer que así sucedió. De lo contrario, y si llegases a colocar en duda esta verdad, te desaparece. Olvídate de ser un individuo y ver el mundo a tu manera, ya que bajo el dominio del gran hermano, el libre pensamiento se desvanece. Y debes pensar, sí o sí, como este gobierno lo establezca. ¿Qué onda, mis amigos lectores? Cada vez mañero. 1984 es una novela escrita por George Orwell entre el año 1947 y 1948, siendo esta y Rebelión en la Granja las obras más representativas del autor. 1984 nos introduce a un mundo que pues está siendo gobernado por un partido político, el Gran Hermano, que acostumbra a vigilar, manipular, mentir y hacer todo lo que le venga en gana con los ciudadanos. Y aquí el protagonista de esta historia es Winston Smith, un hombre que trabaja para el Departamento de Registro en el Ministerio de la Verdad, MIMBR. Y pues allí años atrás recibe un documento el cual le hace dudar hasta qué punto este gobierno manipula la realidad, lo que de por sí le representa un peligro, ya que tú no puedes ir por ahí diciendo, gobierno... no, en cualquier persona que se encare a este gobierno pues es eliminada. Lo desaparecen, no sin antes pues pasar por un proceso de tortura. La novela es publicada por el sello editorial Blanco y Negro. 1984 nos introduce a un mundo dividido en tres grandes superpotencias. Por un lado tenemos a Oceanía, Euroasia y Asia Oriental, en donde una guerra interminable enfrenta a estas tres superpotencias en un cambiable ir y venir de alianzas. El protagonista de esta historia es Winston Smith, un hombre que ha vivido toda su vida en Londres. No recuerda si alguna vez aquella ciudad tuvo algo más, algo que no fuera a ver carteles por todas partes, haciendo referencia a que el Gran Hermano te vigila. Es así como vive sus días, bajo un constante escrutinio por parte de este gobierno que está metido hasta en su habitación, vigilando cada paso que da por medio de telepantallas o policías del pensamiento. Años atrás, Winston recibió por error un documento el cual demostraba que tres disidentes, es decir, tres personas que no estaban de acuerdo con las ideologías del INSOC, a quienes él mismo había visto en una ocasión, habían sido considerados héroes del partido, para luego desaparecer de cualquier archivo como si nunca hubiesen existido. Y el trabajo de Winston consiste precisamente en eso, en alterar la prensa de tal manera que las noticias que incomodan al partido sean sustituidas por otras que se adecúen a lo que este gobierno le venga en gana. Por ejemplo, si alguien denuncia corrupción, rápidamente es borrado de toda fuente de información, llámese archivos escolares, de registro civil, acta de matrimonio, de divorcio. Cualquier documento que haga la más mínima referencia a que existes, desaparece, al igual que tú. Ahora, así como existe el Ministerio de la Verdad, el cual, entre comillas, se dedica a las noticias, la educación y las bellas artes, pero cuyo propósito en realidad es falsificar la verdad y manipular los medios, tenemos otros tres ministerios que conforman este gran sistema gubernamental y cuyo propósito es igual de inverso a su fin. El Ministerio de la Abundancia gestiona cada vez menos recursos alimenticios y de materias primas. El Ministerio de la Paz moviliza tropas y se encarga de asuntos de guerra. Y el Ministerio del Amor es el encargado de torturar y ejercer coerción mental a todo aquel que se encare al gobierno. Volviendo con Winston, una vez que la semilla de la duda se ha plantado en su mente, ha cometido un crimen tal. Es decir, ha contrariado la ideología de este gobierno al dudar, y por supuesto al comprar un diario, y por supuesto al escribir en este mismo. Y el mero acto de escribir
de desahogarse en aquel diario contra aquella opresión le hace plantearse todavía más dudas sobre el funcionamiento del partido y su red de mentiras. A este punto Winston sabe que es un traidor, en cierta manera reconoce que ya no tiene nada que perder, odia a Gran Hermano, sabe que el partido manipula la información, lo sabe porque él mismo ha tenido en sus manos una evidencia de este fraude, pero al mismo tiempo sabe que otros como él odian también al partido. Verán, los ciudadanos de Oceanía viven en una constante represión, no pueden considerarse como individuos ante el sistema, así que sus libertades de pensamiento o acciones tan sencillas como casarse están sometidas a juicio del Gran Hermano. Así que olvídense de tener cualquier tipo de relación, porque la finalidad de las mismas es servir a los intereses del partido. ¿Y qué se les permite como medio de desahogo a los ciudadanos? Bueno, en eso tenemos los minutos de odio, un corto periodo en el que las personas dejan salir toda su ira enfocada hacia una persona en particular. Este hombre al que todo el mundo debe odiar es Goldstein, que viene siendo un revolucionario que pretende acabar con este gobierno, y las personas lo odian porque han sido enseñadas a eso, a detestar todo lo que este hombre dice a pesar de tener toda la razón. Y es aquí durante uno de estos minutos de odio que Winston reconoce a O'Brien, un miembro del partido anterior con el cual comparte cierta complicidad. Una simple mirada por parte de O'Brien durante este tiempo de odio le transmitió a Winston la sensación de que no está solo. O'Brien odia al Gran Hermano y es posible que conozca sobre la Hermandad, una organización clandestina enemiga jurada del partido y del Gran Hermano. Finalmente, el último ingrediente que se suma a este cóctel de conspiración es Julia, una joven que al principio le evoca sentimientos de odio a Winston por considerarla una espía del gobierno, que solo quiere delatarlo para ser condecorada. Esto cambia cuando Julia decide arriesgarse y entregarle un papelito con las palabras «Te quiero». Esto por supuesto hace que el mundo gris de Winston adquiera unos matices aún más definidos, lo que nos prepara para un escenario en el que estaremos pasando las hojas con mucho cuidado, siendo testigos de cómo Winston va transgrediendo las normas y condicionamientos que impone el partido. Mis amigos lectores, 1984 es una distopía dividida en 3 partes, y para los que no tienen muy en claro lo que es una distopía, esta se describe según las 100 mejores novelas del siglo XX como una sociedad opresiva y cerrada sobre sí misma, generalmente bajo el control de un gobierno autoritario, pero que es presentado a los ciudadanos como un mundo sin problemas. Contrario a una utopía, la cual describe un futuro en el que la humanidad ha encontrado la plenitud, cada persona tiene satisfechas sus necesidades y existe un gobierno benévolo, o no existe ningún gobierno. Volviendo al tema, esta distopía está dividida en 3 partes que no tardan en introducirnos a un mundo gris, cuyos colores parecen haberse perdido tras el continuo adoctrinamiento de los ciudadanos. En la primera parte somos testigos de cómo Winston rompe el cascarón y comienza a ver este mundo como realmente es, un lugar cutre, en el que desde el hogar las relaciones se edifican en la desconfianza y el miedo, los amigos te traicionan y lo único que te rodea es el odio. Todo ante un gobierno que hace ver esto como un cuento de Blancanieves. Lo que nos lleva a la segunda parte. Winston, en su intento por buscar una salida a este mundo, termina por encontrar un refugio en medio de los proles, que vienen siendo una parte de la población que no está condicionada, y que recuerdan que hubo un pasado en el que no todo fue gris, no todo es como lo ha dictaminado el Gran Hermano. Por lo mismo se encuentran siendo bombardeados y atacados por cierto gobierno que para nada tiene que ver con el Gran Hermano. Volviendo con Winston, dicho refugio lo encuentra en una pequeña habitación en la que se da algunas escapadas con Julia, para mantener relaciones y continuar escribiendo su diario. Aquí conocemos que Julia, quien fue adoctrinada en apoyar y defender la abstinencia, no comparte el mismo interés de Winston en encontrarle sentido a todo lo que el gobierno hace y deshace, por lo que encuentra como única libertad irse a la cama con él y lo demás pues le da igual. Llegados a la tercera parte, les dije desde un comienzo que este gobierno no da tregua. Tanto Julia como Winston son capturados por la policía del pensamiento y son llevados al Ministerio del Amor, a pasar una luna de miel.
Es decir, aguantar cualquier cantidad de torturas hasta que logren amar de todo corazón al partido y al gran hermano. Lamentablemente, George Orwell no vivió mucho después de haberse publicado su obra, ni logró ser testigo del gran alcance que ha tenido. Pero quiero creer que de alguna manera este autor logró vislumbrar que estaba creando un eco. Cuando pienso que tanto de 1984 tenemos en nuestra actualidad, llego a pensar que estamos en un punto medio. Sabemos que los medios no son 100% fiables, la mayoría de gobiernos van como el Titanic, confiados pero para abajo. Y en cuanto a la vigilancia, digamos que es equitativa con lo que cada quien decide exponer en redes sociales. Pero cuando hablo de eco me refiero a que Orwell lograba ver que existe un mimetismo o similitud en las principales dificultades que atraviesan las distintas generaciones. Y es que a pesar de los avances en economía, educación, ciencias que puedan tener los distintos gobiernos, no bastan para que continuamente la verdad sea transgredida, modificada a conveniencia de los mismos y luego aceptada por otros. Y esa sería el alma de la historia, el valor que encontramos en la verdad, no la que te cuentan, sino la que decides salir a cuestionar, a comprobar así tus propias creencias se vayan por el desagüe. Por lo mismo, cada quien encontrará un camino diferente cuando lea este libro. Aquí cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Por ejemplo, en las noticias cuando aparecen de que los índices de criminalidad han bajado a un casi 50%, ¿no? Pero luego es que hay 5 personas por allá en la calle arrastrándose con todo afuera, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Pero algo así sucede, ¿no? Que los medios están intentando ahí estar manipulando las cifras o lo que incluso tú estás viendo con tus ojos. Entonces algo así sucede durante toda la historia. Ves mucho de la realidad reflejado dentro de esta misma ficción. Incluso de vez en cuando ves que la realidad la supera. Véase por ejemplo lugares como Corea del Norte, ¿no? Allí tú no puedes decir me largo de aquí sin que antes pues te desaparezca, ¿no? Ya después puedes irte como se te dé la gana. Y es bastante triste encontrar situaciones así. El final de 1984, pues debo decirles que no es rosa, no es un final feliz, es realmente un final realista, que te va a dejar con un gran vacío, un vacío que solamente puede llenarse con hamburguesas y malteadas y ese tipo de cosas. Pero como dato positivo y solamente desde mi punto de vista, aquí voy a agregar que existe un apéndice al final de la historia, es decir, un anexo que te empieza a explicar cosas como la neolengua, el socialismo y ese tipo de cosas. Yo veo esto como una ficción dentro de su propia ficción, me explico. Es como si alguien dentro de un futuro, en esa historia, estuviese diciendo, mira, el gran hermano se acabó y soy libre de explicarte qué casi sucede con la historia. ¿Ven? Entonces es solo un punto de vista positivo ante lo gris que termina esta historia. Que por sí pues no digo que es mi favorita, no es una de mis favoritas. Me gustó un poco más Rebelión en la Granja, donde tú puedes ver realmente cómo los mandatarios son lo que son, unos marranitos. Y bueno, mis amigos lectores, muchas gracias, ya hemos llegado hacia el final de esta reseña, gracias por acompañarme, los espero para la próxima, hasta entonces, buen viaje.